Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la prédica pasada les compartí que podrá acceder a la vida eterna solo si acepta y vive por el Evangelio del Señor Jesucristo, el cual ha oído desde el inicio de su vida cristiana. Asimismo, señalé que no deberá oír otras enseñanzas engañosas, deberá vivir en la verdad obedeciendo al Espíritu Santo. Deberá asimismo aprender y entender correctamente la palabra de Dios y equiparse con ella. Únicamente entonces podrá discernir si alguien dice algo que no se ajusta a la verdad. Si no conoce correctamente la palabra, otros podrán confundirlo, engañarlo, maquillando la palabra de Dios. Hay quienes hacen eso. Dicen que conocen los 66 libros de la Biblia. Ahora bien, si no conoce bien la palabra, no podrá refutarlos. Digamos que hay alguien así en su familia. Usted escuchará lo que dice, pero se dará cuenta que lo que afirma no tiene sentido alguno. Hay quienes han estudiado la Biblia. Sin embargo, lo que dicen no tiene sentido. No obstante, si usted no está bien equipado con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, no podrá rebatirlos. Hermano, usted debe saber identificar lo correcto de lo incorrecto, pero no lo podrá hacer si no sabe ni entiende correctamente la palabra de Dios. Sí, no lo podrá hacer. Si es miembro de esta iglesia, deberá entender correctamente la palabra y hacer de ella su alimento diario para que así nadie lo pueda engañar ni confundir. A veces hemos escuchado que algunos malentienden y juzgan a nuestra iglesia. Sin embargo, luego, al escuchar la voz del Espíritu Santo, llegan a discernir la verdad de todo. Por ejemplo, hace algún tiempo una estación de televisión transmitió una información errónea de esta iglesia, lo que llevó a mucha gente a pensar que algo malo sucedía en esta congregación. No obstante, algunos al orar escucharon la voz del Espíritu Santo, quien les decía que no debían juzgar al siervo de Dios. Otros afirmaron que por las señales que habían visto sabían a ciencia cierta que Dios se manifiesta en esta iglesia, o que al escuchar mis prédicas por internet o por cualquier otro medio de comunicación, sabían que la palabra que se predicaba era palabra de Dios. Ahora bien, cuando comenzamos a interactuar con las asociaciones, concilios y consejos de las iglesias cristianas de este país, la mayor parte de esos malos entendidos fueron esclarecidos por obra del Espíritu Santo. Hermanos, los que anhelan conocer el reino espiritual y la verdad de la palabra, al oír el Evangelio de santidad y ver el poder de Dios manifestarse, sentirán el gozo del Espíritu Santo en sus corazones y vendrán a esta iglesia. Y al escuchar los testimonios de otros hermanos, creerán que también ellos podrán experimentar en sus vidas ese mismo obrar del Espíritu Santo. Ya les he mencionado que deben escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo y no otras voces. Sin embargo, eso no significa que no deben aprender la palabra de Dios. Si otras enseñanzas concuerdan con la Biblia, podrán oírlas y aprender de ellas, pero jamás deberán dejarse engañar por algo que no esté de acuerdo con el Evangelio del Señor Jesucristo, es decir, con la verdad que han aprendido desde el principio. Ahora veamos 1 de Juan capítulo 2, versículo 28, que dice: Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hermano, cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y recibe el Espíritu Santo, se convierte en hijo de Dios. A partir de ese momento deberá crecer en fe hasta llegar a ser un verdadero hijo de Dios que refleje el carácter del Señor. Desde el inicio de su vida cristiana deberá aprender correctamente la palabra de Dios para que también pueda creer correctamente. Entonces llegará a ser un verdadero hijo de Dios y sabrá que su nombre estará escrito
en el libro de la vida en el cielo. Si sabe esto, la pregunta es, ¿qué hará al saber esta buena noticia? ¿Qué hará? Si es un nuevo creyente que antes bebía y fumaba, quizás ese día de lo contento que esté, quiera tomarse unas cuantas copas para festejar su nuevo nacimiento. No deberá hacer eso. Les cuento algo a modo de anécdota. En 1982, justo al empezar esta iglesia, uno de nuestros actuales pastores recibió el Espíritu Santo y regresó tan feliz a su casa que festejó de tal manera que se embriagó totalmente. Ahora es uno de nuestros pastores. Estaba tan feliz al saber la buena noticia que ya era hijo de Dios que se emborrachó. Pero ustedes no deben hacer eso. Hay quienes cuando un pariente llega a un alto cargo político como presidente de la República, mandan a hacer nuevas tarjetas personales resaltando su apellido para que reconozcan que son familiares del presidente. Ahora bien, le pregunto, si sabe a ciencia cierta que es hijo del Dios Altísimo, del Dios creador del universo, ¿acaso eso no es algo importante? Hermano, ser hijo de Dios es algo especial y muy importante. Quizás algunos se sientan afortunados si son hijos de algún gerente o dueño de una gran empresa. No obstante, hay un Dios todopoderoso que dice, el oro y la plata son míos. Ese mismo Dios creador, quien gobierna la historia del ser humano, quien decide sobre la vida y la muerte, ese mismo Dios ha escrito su nombre en el libro de la vida el día en que recibió el Espíritu Santo. Y por eso usted es hijo de Dios. ¿Se imagina qué tal noticia? Ahora bien, si usted realmente cree esto, le pregunto, ¿cómo alguien que cree que es hijo de Dios podría pecar, haciendo lo que Satanás, el enemigo de Dios, lo induce a hacer? Hermano, usted es hijo del Dios 3 veces santo y no puede deshonrar a ese Dios cometiendo pecados de muerte. Por favor, hermano, hermana, medite en su estilo de vida y vea si realmente cree en este Dios santo. Ya les he compartido esto anteriormente. Es parte de mi testimonio. Luego de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, todos los días oraba, día y noche, clamando a Dios. Asistía a toda cruzada evangelística para escuchar palabra de Dios. Así crecí en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Siempre retuve lo bueno de cada prédica. Respetaba mucho a los pastores y a los siervos de Dios. En ese tiempo, cuando me iba a visitar una diaconisa o un diácono, limpiaba toda la casa y los atendía lo mejor que podía. Yo vivía en una zona bastante pobre. Los cables de alta tensión colgaban por arriba de la casa y tenía al río que pasaba por atrás de la vivienda. ¿Se imaginan? Todo el vecindario era pobrísimo, pero yo vivía feliz. Sí, hermano, vivía feliz. Saber que el Señor Jesucristo era mi Salvador, tener la plena seguridad que era hijo de Dios y que iba a ir al cielo en vez de al infierno, cambió completamente mi vida. Aún sin saber correctamente la palabra de Dios, vivía alegre y feliz. Le preguntaba a otros hermanos, ¿dónde estaba el cielo? Y me respondían que estaba en mi corazón, que todo lo que tenía que hacer era creer. No podía entenderlo. Pero los demás hermanos me decían que el reino de Dios estaba dentro de mí.
aún así, es decir, a pesar que no podía comprender toda la palabra de Dios, vivía feliz de la vida. Todos los días eran buenos para mí. En ese entonces yo debía una gran suma de dinero. Aún así vivía feliz. Podía dar todo lo poco que tenía a cualquiera que me lo pidiera. Sí, a cualquiera. A todo el que llevaba una Biblia lo miraba con afecto. Y cada vez que miraba una cruz me sentía feliz. De camino a casa, cuando veía una cruz, le decía a mi esposa que ahí había una iglesia. Sí, cada vez que veía una cruz me emocionaba tanto pensando en el Señor. Y se lo comentaba a mi esposa. Mira, ahí hay una cruz. Siempre me emocionaba mucho. Sí, hermano, desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, desde que supe de la existencia del cielo y que Dios es mi Padre, mi vida cambió completamente. Ahora ya conocía la palabra de Dios, sabía que debía andar por la senda estrecha, sabía del cielo y del infierno y que iba a haber un juicio final. Y saber todo ello me hizo aún más feliz. Mi meta, mi objetivo final, mi forma de vida, todo eso se hizo cada vez más claro. Y en la medida en la que aprendí todo ello, pude vivir una vida correcta de fe. Al aprender correctamente la palabra de Dios, pude creer en ella en forma correcta y completa, y no hubiera cambiado esa revelación por nada del mundo. Digamos que alguien me hubiera preguntado qué preferiría, tener a un tío como presidente del país o tener a Dios como padre. Hermano, Jehová de los ejércitos es mi Padre. Dios es su Padre. Y su Hijo, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es nuestro novio. Hermano, si realmente cree esto, su forma de vida debería haber cambiado. Ya no le agradarán las distracciones que le ofrece el mundo. Hermano, ¿qué cosa extraña del mundo? ¿Extraña engañar a otros para conseguir dinero? ¿Extraña enojarse si alguien le habla mal? ¿Le gusta estar preocupado y deprimido? Hermano, usted es hijo de Dios, pero si todavía tiene celos de otros, pregúntese, ¿es usted en realidad cristiano? Usted es hijo o hija de Dios, del Dios santo y perfecto. Hermano, fíjese cómo está viviendo. Yo nunca viví de esa manera. En realidad no puedo entender a los que, diciéndose cristianos, viven de esa manera, extrañando las distracciones del mundo. Le pregunto, ¿es usted en realidad hijo o hija de Dios? Su Padre es el Dios que creó los cielos y la tierra, y se supone que usted es la novia del Señor. Dios le dice, mío es el oro, mía es la plata, y lo que le pertenece a Dios también le pertenece a usted. Hermanos, a ver, apliquemos este principio. Si el oro y la plata son de mi Padre y yo soy su hijo, entonces todo ese oro y toda esa plata también son míos. ¿Acaso Dios se molestaría si yo dijera eso? La pregunta es, ¿qué debe hacer? Fácil, refleje a Dios en todas las áreas de su vida. Solo eso. Y luego podrá decir que el oro y la plata de Dios son también suyos. Tal vez se pregunte, ¿qué dirá Dios? Pues estará complacido por su fe. Dirá que como todo eso es de Él y como usted vive como su hijo, entonces todo eso también es suyo. Sí, Dios dirá eso. No obstante ello, a pesar de esta promesa, hay algunos que viven en el pecado, ceden a las tentaciones y placeres que el mundo les ofrece y aún así reclaman que el oro de Dios es suyo. Le pregunto, ¿qué cosa cree que Dios dirá? Dirá que usted está loco, que nada de esa riqueza es suya, que usted es hijo del diablo.
La Biblia clara y tajantemente afirma que usted es hijo de Satanás. Sin embargo, si permanece en el Padre, si ama a Dios y dice que el oro es suyo y la plata es suya, su Padre Celestial no se disgustará por ello. A Dios le agradará porque sabrá que su fe es verdadera. Hermano, si usted es hijo del presidente de su país, se supone que deberá comportarse como tal. No obstante, si frecuenta lugares malos con malas compañías, la gente lo señalará. Dirán que usted es la vergüenza de su padre. Sí, eso dirán. Hermano, si dice que es hijo de Dios, deberá comportarse como tal. Deberá honrar eso. Deberá esforzarse por limpiar y purificar su corazón. Deberá crecer en su nivel de fe. Entonces, Dios lo honrará, lo protegerá y bendecirá. ¿O acaso duda de ello? Ahora bien, si no se esfuerza por limpiar su corazón, si es perezoso en su vida de oración, entonces vivirá una vida mediocre de fe. Pero si ensancha su mente y su corazón, Dios lo bendecirá en esa misma medida. Sin embargo, si se queja y se enoja por cualquier mal comentario que hacen en su contra, entonces continuará viviendo esa clase de vida cristiana mediocre. Hermano, no importa lo que otros digan de usted, incluso si lo acusan falsamente, pero si usted los puede entender, perdonar, amar y orar por ellos, eso mostrará que es un vaso de honra. Si tiene esta clase de corazón, le pregunto, ¿qué cosa lo podrá molestar o enojar? Nada lo podrá enojar. Los que han hablado mal de usted o lo han calumniado, acusándolo falsamente, son los que tienen un corazón perverso y Dios los juzgará. Si ama y perdona a esa clase de personas, Dios se agradará con usted. Y el enemigo temblará de miedo. Si es hijo de Dios, deberá vivir esta clase de vida de fe. Hermanos en Cristo, no sea obstinado ni de mente estrecha. Ensanche su corazón y abra su mente. Oh hermano, oh hermana, a pesar que le quiten la mirada o le volteen la cara para ignorarlo, no se dé por vencido, no se rinda, no baje los brazos. Sea bueno y bondadoso incluso con los ingratos y desagradecidos. Si alguien ha hablado mal de usted, si lo han calumniado, no recuerde el agravio, que su corazón no se hiera. Perdónelos, pero si los odia y les guarda resentimiento, no tendrá paz en su corazón. Repito, ensanche su corazón y bendígalos, tal como está escrito en la Biblia. Más bien, deberá orar por ellos. No son sus enemigos. ¿Por qué los trata como enemigos si no lo son? Qué bueno sería, hermano, si todos pudieran ensanchar su corazón. Si ha recibido el Espíritu Santo y en verdad es hijo o hija de Dios, su comportamiento debería haber cambiado. Debería reflejar el carácter del Señor en su vida diaria. Eso es vivir por fe. Los que tienen fe deberán demostrarlo con hechos. Si de esta manera transforma su estilo de vida, verá que todo lo que he dicho es cierto. Verá la mano de Dios en su vida y Él responderá sus oraciones. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Dios promete esto. Una pregunta, ¿quién promete esto? Es nuestro Dios y Padre, el Todopoderoso, el Altísimo, quien lo promete. ¿Y saben algo? Dios jamás ha dejado de cumplir una promesa. Él nunca cambia. Lo que dice con su boca, siempre lo cumplirá con su mano. Como les decía, hermano, deberá limpiar su corazón de todo pecado y maldad y ser perfecto como Dios es perfecto. Efesios capítulo 4, versículo 13 enfatiza, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Repito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, primero deberá conocer para creer. No podrá hacerlo de otra manera. Sí, primero conocer y luego creer. No hay otra opción.
Finaliza el verso. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tal como está escrito, su medida de fe deberá crecer día a día. Por ejemplo, supongamos que esto es una naranja. ¿De qué color es? Es de color naranja, ¿sí? ¿Creen esto? A ver, ¿a qué sabe? Los que han comido antes una naranja lo sabrán. Sabrán si es dulce o ácida. ¿Sí? Todos saben esto. Hay algunas que son dulces y otras que no son tan dulces. Ya la han probado antes, ¿sí? Sin embargo, eso no es todo. Saben que su sabor es dulce y lo creen porque lo saben. No obstante, se puede profundizar más. Si le pregunto, ¿por qué es bueno comer naranja? Hay quienes sabrán que las naranjas contienen vitamina A y que es buena para la salud. Hay algunos que han estudiado esto o lo han leído. También tiene vitamina B y C. En fin, muchas vitaminas. Además, calcio y otros minerales. Ahora que ya sabe todo esto, comerá la naranja con más gusto. Es lo mismo con la palabra de Dios. Debe saber y conocer la palabra en profundidad. Debe conocer y aprender en forma correcta quién es Dios Padre. Así llegará a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Su medida de fe deberá crecer, desarrollarse hasta llegar al nivel de fe de un adulto que ya conoce el corazón del Padre. Es la total confianza de un corazón íntegro y sincero con plena certidumbre de fe. Hermanos, para tener esta plena certidumbre de fe, deberá, tal como dice el versículo, permanecer en el Señor, es decir, en la palabra de Dios. Deberá aplicar en su vida diaria la palabra. Por cierto, apenas aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, no lo podrá hacer en forma completa. Deberá en forma constante esforzarse por aprender la palabra y poner en práctica lo que ha aprendido. Una vez que tenga fe espiritual, es decir, una fe con obras, podrá esperar con toda confianza el retorno del Señor en el aire y el día del juicio final. Por otra parte, aun si ya es hijo de Dios, si no permanece en la verdad, sentirá vergüenza cuando regrese el Señor. Podría incluso perder su salvación e incluso caer en los 7 años de la gran tribulación. Y si llega a ser salvo, no recibirá recompensa alguna en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque si hace algo que no agrada a Dios, perderá las recompensas que habrá acumulado en el cielo. Hermano, ¿se imagina lo necio y tonto que alguien puede ser si por ceder a las tentaciones de Satanás pierde todas sus recompensas en el cielo y solo llega a ser salvo? ¿Se imagina lo tonto y necio? Mateo, capítulo 22, versículos 11 al 14, nos narra el pasaje en el que un rey ofrece un magnífico banquete de bodas e invita a muchos a la recepción. Pero mirando a los invitados se fija en uno de ellos que no estaba vestido en forma apropiada. Y dice el verso, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí
sin estar vestido de boda. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, espiritualmente hablando, tinieblas se refiere al infierno. Allí las almas llorarán y los dientes rechinarán de terror. Eso es cierto. Los que vayan al lago de fuego temblarán de terror y de horror. Cuando sean juzgados esas almas, maldecirán el día que nacieron. Culparán a todos por haber caído en ese horrendo lugar. Se lamentarán por no haber ido al culto el día domingo y por haber preferido quedarse en casa o con sus familiares en vez de ir a adorar a Dios y a orar. Sí, hermano, eso sucederá en ese horrendo lugar. Dios ya me reveló cómo es el infierno y les puedo decir que es algo horrendo. Por eso, la palabra dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, ¿se ha dado cuenta que cuando alguien está con cólera o es maltratado, le rechinan los dientes de ira? De otra manera, no lo haría. Ahora bien, imagínese el lugar donde van a ser echados esas almas que hasta rechinarán sus dientes de pavor y de dolor. Sí, hermano, eso es algo horrendo y pavoroso. Repito esta última parte del pasaje. Escúchelo con atención y medite en ello. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Finaliza la cita. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, esto lo dijo el Señor hace más de 2000 años. Es cierto que Dios llamará a muchos, pero como este mundo está tan impregnado por el pecado, solo unos pocos serán salvos. Esto sucedía también en los días de Moisés. Hermanos, el pueblo de Israel había visto abrirse el Mar Rojo en dos. Habían visto salir agua de la roca y habían bebido de esa agua. Le pregunto, ¿acaso entraron en Canaán, en la tierra prometida? No, y es que en realidad no creyeron. Sería bueno preguntárselos algún día, pero no creo que sea posible porque todos ellos irán al infierno. En todo caso, el pueblo decía que creía en Dios. Sin embargo, no fueron salvos. Es lo mismo hoy en día. Pregunto, ¿acaso todas las miles de almas que ven señales y milagros del poder de Dios manifestarse ante sus propios ojos son salvos? No, no lo son. Muchos dicen que todo eso es mentira o tratan de explicarlo por la lógica humana y aún así dicen que creen en Dios. Hay otros que al ver esos prodigios intentan creer en lo que ven, pero solo creen porque ven esas señales. No obstante, esa mera confesión no los hará salvos. Tal como señala Romanos capítulo 10, versículo 10, debe creer con el corazón para que Dios lo justifique. Si cree con el corazón, entonces será declarado justo y luego comenzará su proceso de refinamiento para alcanzar la santidad. Se despojará de toda forma de maldad y vivirá por la palabra de Dios. Y así llegará a la santidad y al nivel del Espíritu. Solo si reconoce que el Señor Jesucristo es su Salvador, su confesión será verdadera y podrá ser salvo. Pero si no cree con el corazón, si no se esfuerza por santificarse, si no vive por la palabra, aun si dice que cree en el Señor, no será salvo. No obstante, hoy en día se enseña lo contrario. Es decir, que solo por creer en el Señor ya será salvo. Pero eso no es cierto. Hay quienes, a pesar de ver señales del poder de Dios, no son salvos. Y es porque no tienen fe espiritual, es decir, fe con obras. Solo creen en forma religiosa, como algo cultural. Sin embargo, la salvación no es producto del razonamiento humano. Únicamente es posible si tiene fe espiritual. Solo así será salvo. Tal vez se pregunte, ¿qué cosa es tener fe espiritual? Es la fe que se comprueba con hechos y que lo lleva a creer de corazón. Dios es quien da esta clase de fe espiritual para creer. Hermanos,
Hay quienes afirman que creen, no obstante, creen solo en lo que pueden entender con su razonamiento y lógica humanos. Esa fe no lo hará salvo. Ese razonamiento humano deberá transformarse en fe espiritual. Tal vez se pregunte, ¿cómo se hace eso? Le digo cómo. Con hechos. Esto es, hacer de la palabra de Dios su estilo de vida. Vivir creyendo que hay un cielo y un infierno y que habrá un juicio final. En la medida en que crea, obedecerá la palabra de Dios y vivirá una vida de fe y en fe. Dejará de hacer lo malo, no cederá a las tentaciones ni distracciones del mundo. De otra manera, el amor de Dios no estará en su corazón. Hermano, deseche todo lo mundano de su forma de vida. Viva con la esperanza por llegar al reino de los cielos. Escoja el camino estrecho. Sin embargo, los que se rinden y no son valientes eligen el camino ancho y cómodo. Volviendo al pasaje, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Hermanos, aquel que estaba entre los invitados pero no llevaba la ropa adecuada para estar en la boda, fue echado del banquete. Eso quiere decir que aquellos que oyen el Evangelio pero no viven como hijos de Dios, no serán salvos. Son aquellos que no circuncidan su corazón, es decir, no lo limpian de toda maldad. La Biblia señala que debe extirpar el prepucio de su corazón. Eso es circuncidar el corazón, vale decir desechar toda maldad, naturaleza pecaminosa, mentira y falsedad, y a la vez llenar su corazón de honestidad, bondad, integridad y santidad. Una vez que haga eso, le pregunto, ¿a quién cree que reflejará? Sí, hermano, se asemejará al Señor, tendrá el carácter y el corazón del Señor. El Señor permanecerá en usted. Esto es agradar al Espíritu Santo y así tendrá dominio sobre su corazón. Podrá oír y obedecer la voz del Espíritu Santo. De otra forma, no lo podrá hacer. Y cuando el Señor retorne en el aire, lo echará fuera del banquete. No podrá participar en los 7 años del banquete de bodas. Y ese día ya está muy cercano. No diga que falta mucho. Hermano, no sé si se ha dado cuenta que rápido pasa un año. La gente en la calle dice que un año pasa volando. Incluso 10 años pasan rápido. Y el día del regreso de nuestro Señor está cada vez más cerca. Los que solo sean salvos y no obtengan recompensa alguna en el cielo sentirán vergüenza por ello. En la serie de prédicas, La medida de fe, ya les he compartido que aquellos que estén en el primer y en el segundo nivel de fe serán solo salvos y no recibirán recompensa alguna en el cielo. Los que están en el primer nivel de fe, como no saben la palabra, ni siquiera entenderán por qué deben despojarse de toda forma de maldad. Aquellos que han llegado al segundo nivel de fe ya habrán aprendido a despojarse del pecado. Por eso procurarán no pecar de acción. Sin embargo, a veces pecarán de obra porque aún no tienen una sólida fe. Como no pueden tener dominio sobre su corazón ni su mente, Satanás los podrá engañar y por ello pecarán. No obstante, se arrepentirán y orarán para salir victoriosos de esa guerra espiritual. Este es el segundo nivel de fe. Una pregunta. ¿Podría usted sentirse cómodo y satisfecho con llegar solo al segundo nivel de fe? Hermano, si ha sido cristiano por más de 3 años o si ya forma parte del liderazgo de esta iglesia o si integre el coro o el grupo de danza, le pregunto, ¿cree que basta con estar en el segundo nivel de fe? De ninguna manera. Al menos debería estar en el tercer nivel de fe o en la roca de la fe. Como les decía, los que aún no se han santificado no podrán levantar su rostro cuando estén frente al Señor. A pesar de haber anhelado tanto ese momento, no tendrán la confianza para hacerlo. Y será porque solo después de haber dejado su cuerpo físico y estar frente al Señor, habrán comprendido claramente la verdad. Comprenderán lo tontos que han sido por haberse aferrado a las cosas materiales de este mundo. Entenderán lo aborrecible e inmundo que es el pecado. Y cuando estén frente a Dios Padre, al Señor de todas las huestes celestiales, al que es 3 veces santo y puro, en el que no hay sombra ni rastro de maldad, al que es perfecto y que es el origen de todo, se lamentarán por no haber llegado a un mayor nivel espiritual. Y la voz del Padre
retumbará preguntándole: ¿has sido santo como yo soy santo y has sido perfecto como yo soy perfecto? Así también es nuestro amado Señor, santo y sin mancha, quien estará rodeado por una perfecta luz. Él es nuestro Salvador. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro novio, el eterno, el resucitado, el único. No hay otro como Él. Y al verse reflejado ante tal santidad, se dará cuenta de su impureza. Si no ha llegado a la plenitud del Espíritu, no podrá ser esa novia perfecta del Señor. Le pregunto, ¿cómo podría permanecer impasible frente al Señor, viendo su rostro y sus ojos llenos de compasión y de amor, y no lamentarse por no haber llegado a la santidad? No podría ni levantar la vista para mirarlo, ni aun teniéndolo frente, podría mirarlo cara a cara. Los que hayan llegado al paraíso podrán ver la gloria del Señor, pero no será cara a cara. Ya les he compartido esto en anteriores prédicas. Repito, los que no han alcanzado la santidad no podrán levantar la vista para mirar cara a Dios ni al Señor. Estarán muy avergonzados. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hermanas y hermanos del coro y miembros del comité de arte. Una pregunta: ¿quisieran vivir por toda la eternidad sin poder ver el rostro del Señor? Claro que no. Cuando lleguen al cielo, desearán hablar con el Señor y estar cerca de Él. Desearán llamar a Dios Padre. Y cuando estén frente al Señor y al Padre, toda oscuridad, por mínima que sea, será revelada. Hermano, dependiendo de su nivel de santidad, la luz que irradie cada uno será diferente. Hay algunos que han sido fieles en su servicio a Dios y que ya están en la presencia del Señor. Se nos han adelantado. Nada más. Pero no espere llegar al cielo para luego lamentarse por no haber alcanzado la plenitud del Espíritu. ¿Se imagina lo tonto que en ese momento le parecerá haber sido obstinado y egoísta? Todo egocentrismo, toda arrogancia, toda envidia, todos celos son parte de su ego carnal. En el cielo lamentará y se entristecerá por haber juzgado a los demás, por haber tenido celos y envidia de otros. Hermano, si no se despoja de todo eso antes de pasar a la presencia del Señor, no tendrá recompensa alguna en el cielo, solo será salvo. Y ya no podrá hacer nada para remediar eso. Desde este altar les he predicado la palabra pura de Dios. Les he dicho que no juzguen, no condenen, no tengan celos ni envidia, que amen a sus enemigos, que pongan la otra mejilla si alguien lo ofende. Hermano, Dios ve su corazón. Si juzga y critica a otro hermano, usted mismo se hará juez. Y la Biblia dice que si se hace juez es porque es arrogante. Ya ha escuchado esta advertencia. Sin embargo, aún así hay algunos que siguen criticando a los demás, siguen teniendo celos y envidia de otros. Hermano, se va a lamentar por haber sido tan terco y por no haber vivido una vida cristiana correcta. Pero cuando esté en el cielo ya será muy tarde para lamentarse. Ya no podrá hacer nada. Hermano, todo ego carnal es vano, no tiene valor alguno. No tiene sentido el obsesionarse por las cosas que el mundo le ofrece. Hay muchos que cuando ya estén en la presencia del Señor desearán haber sido más fieles a Dios y haber acumulado más tesoros en el cielo. Y eso será porque durante su vida en esta tierra, a pesar de haber escuchado infinidad de prédicas y de conocer la palabra, no la obedecieron. Solo cuando su espíritu haya dejado su cuerpo físico, habrán llegado a entender la palabra de Dios. ¿Se imagina la vergüenza que sentirán ante Dios por no haber vivido una vida recta aun cuando decían que eran hijos de Dios? Se lamentarán por ello. Pero los que se han esforzado por leer, escuchar y cultivar la palabra en su corazón y por vivir
de acuerdo a ella, estarán henchidos de gozo por haber llegado al cielo. Y cuando estén frente al Señor, podrán permanecer a su lado y su gozo será indescriptible. Podrán ver cara a cara el rostro resplandeciente de nuestro amado Señor. Hermano, cuando pase a la presencia del Señor, ya no tendrá otra oportunidad para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora todavía tiene esa oportunidad. Por eso insisto tanto en predicarles acerca de esto. Una vez que se determine a despojarse de todo ego carnal, podrá hacer suya esta oportunidad que le da el Señor. Espero que todos los días puedan meditar en la palabra de Dios y así la lleguen a cultivar en su corazón. Los animo también a que oren sin cesar y con todo su corazón para que por el poder del Espíritu Santo puedan despojarse de todo pecado y así lleguen a ser esa novia perfecta del Señor, sin mancha ni arruga, y puedan esperarlo con toda confianza, diciéndole: ven, Señor Jesús, ven pronto. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Padre, tú gobiernas el devenir de la historia del ser humano. Has creado los cielos y la tierra y tienes poder sobre la vida y la muerte. Eres el creador de todo. Eres nuestro Padre y nosotros, hijos tuyos, somos. Has lavado nuestros pecados con la preciosa sangre del Señor Jesucristo y por ello, hijos tuyos, somos. Guíanos y ayúdanos para vivir una vida de fe que sea de tu agrado. Así como tú eres santo, debemos ser santos. Y como tú eres perfecto, debemos ser perfectos. Ayúdanos a caminar en la luz, a vivir de la forma que a ti te agrada. Padre, ayúdanos a grabar esto en nuestro corazón y a demostrarlo en nuestra vida diaria. Gracias, Padre. He orado en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema
con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Klee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios.